si hay alguna duda, algún comentario que quieran Bueno, hacer. sí, profe, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Para este siguiente parcial entraría entonces hemoproteína y bioenergética. exacto, así mismo. Vale. ¿Están viendo la pantalla que estoy proyectando? Sí, sí se puede ver, Ok. doctor. Bien, antes de continuar con el contenido específico de hoy, que es hablar sobre reversibilidad de reacciones, uso de energía y moléculas ricas en energía, quiero hacer un muy breve recuento de lo que desarrollamos en la sesión anterior, poniendo énfasis en dos cuestiones. Es decir, una es la predicción de la espontaneidad de una reacción basada en parámetros termodinámicos. Y la predictibilidad de ese carácter espontáneo, vimos que está dado por el valor de delta G, ¿verdad? Pero no es cualquier valor de delta G, o sea, no es ni siquiera el valor de delta G estándar, sino el delta G celular, el delta G tal como la reacción está ocurriendo en las condiciones celulares. Si ese valor de delta G es negativo, decimos que la reacción es exergónica y por lo tanto termodinámicamente espontánea. Es decir, la reacción va a ocurrir sin necesidad de que le aportemos energía. Ahora, esa reacción termodinámicamente espontánea, podemos calcular este valor de delta G en función del delta G estándar biológico. Recordemos que este delta G estándar es fundamentalmente diferente del delta G simple, porque el delta G estándar está calculado o está estimado para condiciones estándar, y esto en concentración significa concentraciones de 1 mol por litro, condiciones de concentración que no se encuentran a nivel celular. Por lo tanto, necesitamos un ajuste, y ese ajuste viene dado por esta expresión en el hecho de que al valor de delta G estándar que se encuentran en las tablas, le sumamos este término que contiene R, constante de los gases, T, temperatura absoluta en Kelvin, que prácticamente es un conjunto constante, por el logaritmo natural de Q. Y Q es el cociente de reacción. Por lo tanto, no estamos considerando el valor de la constante de equilibrio, sino en cualquier otra circunstancia. Entonces, este valor de delta G en la célula dependerá de cuál es la proporción de productos y reactivos que tenemos en ese momento en que la reacción está ocurriendo. Este valor de delta G es el verdadero predictor de la espontaneidad termodinámica de la reacción. El otro tema que quiero repasar antes de enfocarme en el contenido nuevo de esta presentación es que todo el metabolismo en su conjunto es termodinámicamente favorable, en su conjunto, ¿verdad? Porque el metabolismo existe, el metabolismo ocurre y por lo tanto estamos hablando de procesos termodinámicamente favorables. Sin embargo, dentro de ese conjunto de procesos que constituye el metabolismo, hay reacciones que pueden ser termodinámicamente no favorables. Entonces, ¿cómo es posible que dentro de un proceso favorable existan componentes desfavorables desde el punto de vista termodinámico? Y esto se explica sencillamente por la existencia de lo que llamamos acoplamiento energético de reacción.
esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada, de cómo un proceso, como sería el desplazamiento de este chico hasta aquí, puede ocurrir, proceso endergónico con delta G positivo, si hay otro proceso con una delta G más negativa que se acopla a él, ¿verdad? Y aquí el factor de acoplamiento sería este columpio, ¿verdad? Entonces la energía entregada por este chico cuando salta permite que este otro de menor masa pueda subir aquí a una posición más baja de la que originalmente tenía el que saltó. Si bien aquí hay un elemento físico de acoplamiento, tendremos que ver en el caso del metabolismo cuáles son esos elementos de acoplamiento. Y la manera en que dos procesos se acoplan tiene estas dos modalidades en el caso de las reacciones biológicas. Una es acoplar procesos mediante intermedio común y otro asociarlo a la hidrólisis de una molécula rica en energía. ¿Cómo sería esto de acoplar con un intermedio común? Esta primera reacción en condiciones estándar, ¿cómo sería la primera? ¿Espontánea o no espontánea? No espontáneo. No espontánea, ¿verdad? Entonces, malato daría fumarato por deshidratación de manera no espontánea, pero fumarato con el amoníaco da aspartato con una reacción espontánea o no. Espontáneo. Sí, espontánea. Sí, ¿verdad? Y como tenemos un intermedio común que es fumarato, podemos sumar estas dos reacciones y nos da este conjunto que resulta en una reacción acoplada termodinámicamente espontánea. Esta es una manera de acoplar. Y la otra, que es la manera más corriente que vamos a ver durante el metabolismo, es mediante la hidrólisis de una molécula rica en energía. Entonces, volvamos a hacer el análisis. La fosforilación de glucosa con fosfato inorgánico, esto es, obtener un éster, pero con fosfato inorgánico. En condiciones estándares, ¿es espontáneo o no? No espontáneo. No es espontáneo. No espontáneo, correcto. La hidrólisis de ATP en condiciones estándar, ¿es espontánea o no? Sí, es espontáneo. Sí es espontánea y muy espontánea, ¿verdad? Entonces podemos sumar estas dos reacciones y vamos a tener una reacción de conjunto acoplado que resulta termodinámicamente espontánea, ¿verdad? Desplazada hacia los productos. ¿Está claro? Este conjunto permite entonces que haya en medio del metabolismo alguna reacción, como vemos aquí, que no es termodinámicamente espontánea, pero por acoplamiento termina siendo espontánea. Y este fue el último concepto que desarrollamos en la sesión pasada. Así que me gustaría, si no hay alguna pregunta adicional, avanzar hacia el contenido específico que hoy que arranca con reversibilidad de reacciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una, profe. Señor. Entonces, profe, cuando pide la delta G biológica, me tendría que especificar, ¿verdad? Sí, claro, si te dice, si se te pide la delta G de la reacción y solamente tengo valores estándar y no tengo valores de concentración, puedo calcular solamente la delta G estándar de esa reacción, ¿correcto? Correcto. Ahora bien, si tengo las concentraciones de reactivos y productos, entonces puedo calcular la delta G de la reacción. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Si tenemos solamente delta G estándar, para varias reacciones podemos calcular una delta G estándar.
Pero si tenemos la delta G estándar y las concentraciones de reactivos y productos, entonces podemos calcular el valor de delta G, ¿verdad? Esta ecuación es lo mismo que esta, solo que aquí, en lugar de decir productos, dice concentración de C por concentración de D. Y aquí concentración de A y concentración de B, ¿verdad? En vez de poner reactivos. Pero quiero que entiendan, si solo dispongo de valores de delta G estándar, solo podré calcular, hacer estimaciones con ese valor. Pero si tengo la delta G estándar y tengo las concentraciones relativas de reactivos y productos, entonces sí puedo calcular la delta G real de la reacción en las condiciones en que se me están dando. Entonces vayamos ahora a hablar de reversibilidad. ¿Qué significa que un fenómeno es reversible? En química significa que puedo ir de reactivos a productos y de productos a reactivos. Entonces, ¿qué hace que una reacción pueda ser reversible? Y es una reacción que se encuentre cercana al equilibrio en su valor, o mejor dicho, que tenga un valor de constante equilibrio, que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Entonces, con variaciones de concentración de reactivos y productos puedo ir en un sentido u otro. Por ejemplo, en una reacción reversible, si acumulo productos, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Se va a desplazar hacia la izquierda, correcto. Y el hecho de que la reacción se pueda desplazar, entonces depende de dos cosas. Primero, ¿qué valor de delta G o constante de equilibrio tiene? ¿Y cuál es la concentración relativa de reactivos y productos? En general, las reacciones reversibles poseen valores de delta G. Fíjense que no dice delta G estándar. ¿Por qué? Porque estoy considerando ¿qué condiciones? ¿Condiciones estándar o condiciones celulares? Condiciones celulares. Muy bien, condiciones celulares, ¿ya? Dice, valores delta G próximos a cero y pueden revertirse al cambiar las concentraciones de reactivos y productos. O sea, antes de ver este ejemplo bioquímico, vamos a ver un ejemplo más accesible. Aquí tengo un columpio. Suponiendo que no tomen impulso, ¿de qué depende de estar en esta posición o en otra? A ver, ¿quién pesa más aquí, en este momento? Depende del peso de ambos. No, pero en esta ahora, así como están viendo, ¿quién está pesando La más? niña. La niña. Muy bien. Entonces, el niño sube y la niña baja. Pero, ¿qué pasa si aquí, de este lado, pongo dos niños? ¿Qué va a pasar? Va a bajar la parte de los niños y va a subir la niña. Exactamente. Es decir, va a depender del peso que haya a cada lado. Si fuera una reacción, así acá tengo dos niños, ¿qué estaríamos aumentando? El producto. Sí, pero ¿qué del producto? Tengo, en vez de un niño, La tengo concentración dos. de... Exacto, la concentración del producto. Y eso revertiría el sentido del columpio. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero que tengan en cuenta es que en este caso puedo cambiar de posición. Si la niña puede estar abajo o arriba, simplemente cambiando la proporción de pesos o la proporción de niños y niñas que haya en cada lado. Entonces, este es un fenómeno reversible. Vamos a ver este ejemplo, que es una reacción de la glicólisis. Fructosa 1,6-bifosfato es un éster fosfórico de fructosa, tiene 6 carbonos. Y por acción de una enzima llamada aldolasa, se parte, eso decimos químicamente, se escinde un enlace carbono-carbono para dar gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3 carbonos, y dihidroxiacetona fosfato, que tiene 3 carbonos. Esta reacción, así como está escrita,
¿Es termodinámicamente favorable en condiciones estándar? ¿Sí o No no? es. No. Sin embargo, si a esto le aplicamos esa ecuación que vimos antes y calculamos la delta G, ¿qué delta G sería esta? La que estoy señalando ahora. ¿Estándar o la celular? La celular. La celular. ¿Qué pasa con la reacción? Ahora es Espontánea. espontánea. Ahora, no tiene un valor muy negativo de delta G, lo cual significa que esta reacción en estas condiciones puede ser reversible. ¿Qué quiere decir eso? Si acumulamos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído fosfato, la reacción puede ir en este sentido. Es interesante, y esto ténganlo muy en cuenta, que las reacciones reversibles son catalizadas en ambos sentidos por la misma enzima. Es decir, no necesito otra enzima. Es decir, la enzima que cataliza de fructosa bifosfato a estos dos es aldolasa. Y la que cataliza la producción de fructosa desde gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato también es aldolasa, pareciéndose entonces al fenómeno que veíamos en un columpio. Las reacciones reversibles, por tanto, tienen que tener en condiciones celulares unas condiciones que las dejan cercanas al equilibrio. Entonces, variaciones de concentración de reactivo o producto me pueden llevar la reacción en un sentido u otro. En contrapartida, las reacciones irreversibles son reacciones que poseen valores de delta G muy pequeños, es decir, muy negativos. Podríamos decir, muy pequeños en sentido de positivo o negativo, pero con una magnitud grande, número grande de delta G, pero con signo negativo. O sea, mucho menor que cero. Y estas no se revierten. ¿Qué quiere decir eso? Que de productos no puedo pasar a reactivos. De vuelta, antes de ver un ejemplo, veamos una comparación. El deslizamiento de este niño en el tobogán, ¿es espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. Él no tiene que hacer esfuerzo para ir desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pregunto, ¿puede el niño ir en sentido contrario? En el tobogán no, debería subirse por la escalera. Exacto, pero subir por la escalera implica, ¿qué está haciendo la niña aquí? ¿Está dando o está gastando energía o es un proceso energéticamente favorable? Está gastando energía. Está gastando energía. Exacto, es decir, tiene que invertir energía para llegar aquí. Y otra cuestión, el niño se deslizó por aquí. Para volver a la posición inicial, ¿puede hacerlo por el mismo recorrido o tiene que ir por otro camino? Tienen que ir por otro camino. Muy bien. Entonces, acaban de dar las dos condiciones por las cuales un conjunto que contiene una reacción irreversible puede volver al principio. Son gastar energía, segundo, cambiar el recorrido, cambiar la reacción. Y ahora veamos, bueno, creo que con el tobogán todos nos familiarizamos fácilmente. Entonces veamos esta reacción. Glucosa más ATP da glucosa 6-fosfato más ADP. En condiciones estándar, ¿cómo es la reacción? ¿Espontánea o no espontánea? Favorable, espontáneo. Favorable, espontánea. Y en condiciones celulares, ¿es más o menos favorable? Más favorable. Más favorable, ¿verdad? Porque en condiciones celulares no tenemos concentraciones 1 molar de estas especies, son concentraciones muy diferentes que hacen que la reacción esté muy desplazada hacia la derecha. Entonces, recapitulando sobre el concepto de irreversibilidad, yo puedo hacer en condiciones celulares
que glucosa 6-fosfato fosforile a ADP para dar ATP en condiciones celulares? ¿Sí o no? Fíjense en esto. No, no porque es muy negativo. Exacto. La reacción es muy exergónica y por lo tanto no puedo revertirla. Ahora, yo puedo volver de glucosa 6-fosfato hacia glucosa. Puedo, pero a Sí. través de otra reacción. Fíjense, esta reacción y esta no son la inversa una de otra, ¿correcto? Y les pregunto, ¿qué clase de reacción es esta que está aquí abajo? Hidrólisis. Es una hidrólisis y todas las hidrólisis vimos que son espontáneas. Ahora bien, si fuera un conjunto, porque a veces tenemos dudas, ¿verdad? Si fuera un conjunto reversible como este, yo sumo la reacción en este sentido y abajo pongo la reacción inversa y hago la suma algebraica, me va a quedar 0 da 0, ¿verdad? Porque fructosa aquí está a la izquierda, en la reacción inversa estaría a la derecha. Entonces, esto se va a cancelar con fructosa 1,6-bifosfato. Y gliceraldehído y dihidroxiacetona estarían en el otro miembro y se cancelarían también. Eso es propio de las reacciones reversibles. Si yo sumo la reacción directa y la inversa, se cancelan entre sí. Pero si hago eso con un conjunto irreversible, vamos a ver, glucosa 6-fosfato se va con glucosa 6-fosfato, glucosa se va con glucosa y cancelé todo. ¿Puede cancelar No, todo? no canceló. No Se canceló todo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una reacción irreversible. Por tanto, si yo quiero volver de glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿puedo hacerlo por el mismo camino pero al revés? Siendo una reacción irreversible. No se puede, hay que cambiar el proceso. Exacto, tengo que cambiar el proceso, tengo que usar otra reacción y esto implica el uso de una enzima diferente. Aunque lo veamos más adelante, ya les comento. Esta reacción, la de arriba, está catalizada por una enzima que se llama exoquinasa. Mientras que la reacción puesta abajo está catalizada por una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. Son dos enzimas distintas. ¿Quedó claro qué es una reacción reversible y una irreversible? ¿Alguna duda? Bueno, ya iremos viendo a medida que avance el curso ejemplos de estas reacciones. Incluso existe una, me acuerdo ahora mismo de una, que ni siquiera por otro camino y gastando energía se puede revertir, ¿verdad? Que es la descarboxilación oxidativa de piruvato. Pero ya hablaremos de esa reacción. Bueno, aquí tienen un resumen de qué significa cada una de estas funciones de estado y los valores de algunas constantes que pueden ser útiles a la hora de hacer cálculos sobre bioenergética, así como la primera y la segunda ley de la termodinámica, que son las que más utilizamos. Estamos hablando de bioenergética, lo cual significa las condicionantes, estudiar los condicionantes energéticos para las reacciones o procesos biológicos. Decimos que todo ser vivo necesita energía. Esto es una verdad absoluta. Todo ser vivo necesita energía. ¿Y por qué necesitamos energía los seres vivos? Para mantener la funcionalidad, lo cual es obvio,
Pero no solamente para mantener la funcionalidad, también necesitamos energía para mantener la estructura de nuestras células. Y esto se debe a que los materiales, las moléculas que conforman nuestra estructura, son moléculas que se hidrolizan, se degradan en medio acuoso. Eso significa que estas moléculas son termodinámicamente inestables en medio acuoso. Por ejemplo, las proteínas se degradan por hidrólisis en aminoácidos. Los ácidos nucleicos en nucleótidos y los nucleótidos a su vez se hidrolizan para dar bases nitrogenadas, una pentosa y fosfato. Los fosfolípidos se pueden degradar por hidrólisis dando ácidos grasos, alcoholes y fosfato. Por tanto, estos procesos de hidrólisis van a ser aquellos que tienden a degradar nuestras estructuras. Yo les pregunto, si los procesos de hidrólisis son espontáneos, ¿los procesos de síntesis serán favorables por sí mismos? Por sí mismo no. Por sí mismos no. Tendrán que acoplarse al gasto de energía para poder construir moléculas complejas a partir de moléculas simples. ¿Ya? Si necesitamos, por ejemplo, construir un fosfolípido, necesitamos ácidos grasos activados, necesitamos glicerol, fosfato, ¿ya? Vamos a necesitar una fuente de energía para construir esas moléculas complejas. Si queremos sintetizar glucógeno, un polisacárido, a partir de glucosa, vamos a necesitar también una fuente de energía. Pero no solamente la biosíntesis demanda energía. En la construcción y funcionamiento de los seres vivos, si podemos tomar de un ser vivo unicelular, va a haber demanda de energía, ni qué decir en un organismo complejo. Entonces, si tomamos el ser humano, ¿en qué un humano gasta energía? ¿Por qué tenemos que estar dándole continuamente alguna forma de energía? Dijimos, la biosíntesis, por ejemplo, síntesis de proteínas, un humano diariamente, ¿ustedes saben cuánta proteína degrada, más o menos, en un día? De su propia proteína. No estoy hablando de la proteína que come. Es decir, un humano adulto degrada más o menos medio kilo de proteína en un día. Fíjense, si no hay biosíntesis, ¿qué le pasaría a la masa de ese ser humano si no hubiera biosíntesis? Disminuiría. Iría disminuyendo y comprometiendo su fisiología seriamente. Entonces se tiene que restituir por biosíntesis. Profe, por eso cuando una persona no come todos los nutrientes que necesita, después va comiendo, vamos a decir, su propio músculo. Por eso es. Claro, luego estudiaremos exactamente a través de qué proceso eso ocurre. Pero ciertamente el ser humano, como cualquier otro ser vivo, tiene que estar sintetizando moléculas complejas de manera continua. Y ahí gastamos energía. Si la degradación es espontánea, la biosíntesis, como veíamos aquí, si la degradación de molécula compleja simple libera energía, la construcción de esas moléculas complejas demanda energía. Es decir, requiere energía. Pero no solamente la biosíntesis, la contracción muscular. Esto es un consumidor de energía fenomenal. Pero también el transporte activo, porque diríamos, ok, el cerebro hace contracción muscular. No. No, el cerebro gasta energía. Sí. El cerebro
duplica sus células continuamente? No. No. Entonces parece que no hace mucha biosíntesis y no hace nada de contracción muscular. Entonces, ¿en qué gasta energía este tipo? Y la gasta sobre todo en estos procesos, el transporte activo y la amplificación de señales. Transporte activo, llevar un ion o llevar una molécula de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Y eso permite, por ejemplo, el transporte de sodio, de potasio, de cloruro, de calcio, mantiene la excitabilidad de las células musculares, de las células nerviosas, lo mismo que los procesos de amplificación de señal. Luego estudiaremos cómo se hace esa amplificación de señal. ¿Qué significa? Que una célula recibe una pequeña cantidad de moléculas, podemos decir que tocan a su puerta, a su membrana, por ejemplo, pero eso produce un cambio metabólico muy grande en el interior. O sea, que ahí hay un proceso claro de amplificación. Pero no solamente amplificación de señal, también desintoxicación. Por ejemplo, cuando metabolizamos sustancias extrañas a nuestro organismo, como los xenobióticos, pueden ser drogas, aditivos alimentarios, para volverlos menos tóxicos o para facilitar su eliminación. Ahí también gastamos energía. Y gastamos parte de la energía que no se utiliza en hacer trabajo útil, porque todo esto vendría a ser trabajo útil en producir calor. No tenemos que olvidar lo que dice la primera ley de la termodinámica. La variación de energía interna de un sistema es igual a, recuérdenme, trabajo más El calor, profe. el calor. Entonces podremos considerar, deberíamos considerar que exceptuando algunas situaciones peculiares en las que necesitamos calor, por ejemplo cuando tenemos hipotermia, en la mayor parte del día la producción de calor es un subproducto del metabolismo. No es que el metabolismo continuamente se empeña en producir calor, puede hacerlo, puede empeñarse en producir calor, pero el calor se produce como un subproducto de las reacciones. ¿De dónde sacamos la energía? Y la energía en los seres vivos puede venir de dos formas. Estamos hablando de los organismos complejos, ¿verdad? Ciertamente hay otros organismos que utilizan algún tipo de proceso diferente, pero básicamente tenemos la oxidación de sustratos orgánicos. Cuando decimos sustratos orgánicos referimos a ácidos grasos, glucosa y otros hidratos de carbono, oxidación de cetoácidos, oxidación de glutamato. Eso libera energía y esos organismos les llamamos organótrofos u organotróficos. Por supuesto que los seres humanos entramos dentro de esa categoría. Oxidamos sustratos orgánicos y eso nos permite producir ATP. La producción de ATP a partir de ADP es lo que se llama fosforilación y puede ser hecha a nivel de sustrato, que está asociada a moléculas ricas en energía, o a la oxidación de sustratos orgánicos y transporte de electrones. Entonces decimos que la fosforilación es oxidativa. Otros organismos que son fotosintéticos, como bacterias fotosintéticas o las plantas, obtienen su energía a partir de la luz solar y por lo tanto hacen fotofosforilación, donde la fuerza impulsora de ese flujo de electrones va a ser la luz y por tanto los organismos se denominan fotótrofos o bien fototróficos. Nosotros entramos dentro de esta categoría de organismos
que oxidamos sustratos orgánicos y utilizamos tanto la fosforilación a nivel de sustrato como la oxidativa, de las cuales hablarán más adelante, verán más adelante con la profesora Bierzi. Ya hemos mencionado al ATP. El ATP es una molécula tremendamente importante y es el gran vinculador energético entre los procesos. Lo vimos en este esquema, el que vincula los procesos que liberan energía con los que demandan energía. El ATP es una molécula muy especial, es un nucleótido porque contiene una base nitrogenada, adenina, un azúcar de 5 carbonos, una pentosa que es ribosa, y tiene unidos covalentemente 3 grupos fosfato. Por lo tanto, es un nucleósido trifosfato. ¿Qué quiere decir nucleósido? Es este conjunto covalentemente unido entre una base nitrogenada y un azúcar. No sé qué es esto que me apareció aquí, pero bueno. Cuando un nucleósido está fosforilado, tenemos un nucleótido. Y en este caso, como tiene 3 grupos fosfato, es un nucleótido trifosfato. ATP no es la molécula más energética que vamos a encontrar en el metabolismo, pero sí es el mejor mediador energético. Podríamos compararlo con, por ejemplo, el dólar americano. ¿Con el dólar podemos hacer una compra en Ciudad del Este? Sí, podemos. Sí. ¿Y puedo pagar algo en los Estados Unidos? ¿Puedo comprar algo a través de Internet? Sí, se puede. Bueno, ¿verdad? La ventaja es que es reconocido en muchos sitios y así también el ATP es reconocido por su valor como mediador energético en distintos procesos que ocurren en todos los organismos vivos. No importa que sea una bacteria, un hongo, una levadura, un líquen, una planta, un animal muy complejo o una célula humana, igual va a usar ATP como mediador energético. ¿Por qué usamos ATP? La primera condición es esta, ¿verdad? Es ampliamente reconocido como un recurso energético en los procesos biológicos. Segunda condición, tiene 2 enlaces de alta energía. Cuando nosotros miramos en detalle la estructura del ATP, vemos que hay 3 grupos fosfato, alfa, beta y gamma. El enlace entre los grupos gamma y beta es un enlace fosfoanhidrido. Fíjense que es fósforo o fosfato, oxígeno, fosfato. Podríamos decir que viene de la deshidratación de 2 moléculas de ácido fosfórico. El enlace entre beta y alfa también es del mismo tipo, un enlace fosfoanhidrido. Y estos enlaces tienen una enorme tendencia a la hidrólisis. Por lo tanto, fácilmente se van a hidrolizar. Mientras que este enlace, fíjense que tiene fósforo, oxígeno, carbono. Es un enlace fosfoéster que también se puede hidrolizar, pero libera menos energía. En consecuencia, ¿cuántos enlaces de alta energía tiene el ATP? 2. 2. Muy bien. Veamos otras características. Es cinéticamente estable. Quiere decir que ATP puede estar en la célula sin degradarse.
No quiere decir que se vaya a descomponer inmediatamente. Necesita una enzima o alguna enzima que lo degrade, que lo haga participar de una reacción. Otra característica importante es que el ATP se produce y se consume continuamente. Se calcula, una estimación, que una persona adulta en un día normal, sin hacer un esfuerzo físico importante, en un día metaboliza 40 kilogramos de ATP. Es mucho, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos que nuestro peso cambie tanto en un día. No. No. A propósito, ¿qué quiere decir eso entonces? Que se degrada y se sintetiza continuamente, ¿verdad? No es que había 40 kilos almacenados y se van a gastar, sino que se está continuamente sintetizando y degradando, sintetizando y degradando. Les iba a preguntar una cosa. Una persona sana, ya sea sin que se alimenta normalmente y que tiene actividad física, ¿cuánto podría cambiar su peso en un día sin hacer ayuno absoluto? Haciendo ejercicio o comiendo mucho, ¿cuánto podría cambiar de peso en un día? 250 gramos. Correcto, alrededor de 250 gramos. Si la variación de peso es mayor, ahí hay algo patológico, algo no está funcionando o la persona está haciendo un ayuno estricto. Una característica adicional del ATP es que puede participar de diversos tipos de reacción. O sea, no solamente es un compuesto de alta energía, sino que además es un compuesto con una alta capacidad de transferir grupos y lo puede hacer de diversa manera. Hay muchas moléculas que pueden transferir grupos, pero generalmente participan de un solo tipo de reacción. Pues ATP no. ATP es mucho más versátil en esta capacidad de transferir grupos. Y vamos a ver cómo lo hace. Va a depender de dónde ataque un agente nucleofílico. Ese agente que tiene un exceso de pares de electrones, o sea, tiene pares de electrones no compartidos o carga negativa, que va a buscar una zona de baja densidad de carga. Entonces, ¿cuáles son zonas de baja densidad de carga en el ATP? A ver, ¿dónde habría más carga negativa? ¿En el oxígeno o en el fósforo? ¿Dónde habría menos carga negativa? En el oxígeno. En el fósforo. En el fósforo, ¿verdad? Porque el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto atrae los electrones. Quiere decir que fácilmente este lugar, aquí, podría atacar un grupo OH, un nucleófilo. Y de hecho, la reacción preferente en la cual participa el ATP es el ataque por nucleófilos del fosfato gamma para transferir fosforilo, lo que está señalado aquí con la flecha roja. Si el nucleófilo ataca aquí, por ejemplo, hoy vimos la fosforilación de glucosa para dar glucosa 6-fosfato, como un ejemplo de reacción irreversible. En ese caso, un OH de la glucosa ataca esta posición. Pero podría ser el OH del glicerol para dar glicerol 3-fosfato. Más ADP, ¿verdad? Que se suelta aquí y se libera ADP. Esta primera reacción, aquí está con el número 1, es la más frecuente que vamos a ver, es el tipo de reacción más frecuente que vamos a ver en el cual está involucrado ATP. Pero también hay otros sitios de ataque
si el nucleófilo, el agente nucleofílico, ataca aquí, entonces daría lugar a que se suelte AMP y que este grupo pirofosfato quede unido al agente atacante. Por ejemplo, veremos en la síntesis de nucleótidos que ribosa 5-fosfato reacciona con ATP para producir fosforibosil pirofosfato unido al carbono 1 de la ribosa más AMP. Una tercera manera de reacción es la transferencia de adenilo, es de AMP o ácido adenílico, que es cuando el agente nucleófilo ataca aquí. Entonces queda unido, por ejemplo, el ácido graso a AMP y se libera pirofosfato. Y una última sería la transferencia de adenosilo. Esta es una reacción no hay muchos ejemplos de esta reacción. Por ejemplo, la síntesis de S-adenosilmetionina, cuando metionina ataca esta posición para producir S-adenosilmetionina, adenosilo, ya sin fosfato, más pirofosfato, más fosfato inorgánico. Entonces, esto nos lleva a definir qué es un compuesto de alta energía. Nosotros hasta ahora hablamos de ATP como un ejemplo, pero ATP no es el único compuesto de alta energía. ¿Qué dijimos de ATP? ¿Es el más energético? ¿Dijimos eso? El más utilizado. Es el más utilizado. Muy bien, pero no el más energético. Ahora, es un compuesto de alta energía. Anteriormente se utilizaba mucho el concepto de enlace rico en energía, pero ha ido desplazándose esta denominación por compuesto rico en energía, que es más precisa. Los compuestos ricos en energía tienen esta característica. Cuando se hidrolizan, liberan una gran cantidad de energía. ¿Y cuánto es una gran cantidad de energía? Porque cualquier compuesto que se hidrolice, cualquiera, y esto por favor ténganlo presente, cualquier compuesto al hidrolizarse libera energía. ¿Eso quiere decir que cualquier compuesto es rico en energía? No. Hay un límite a partir del cual decimos este compuesto es rico en energía. Y ese límite está establecido en 30 kilojoule por mol de energía liberada. Tenemos que liberar un mínimo, por lo menos, 30 kilojoule por mol, para que podamos decir el compuesto es efectivamente un compuesto de alta energía. Es decir, la delta G estándar de hidrólisis tiene que ser más negativa que 30 kilojoule por mol. O sea, siempre negativo, porque la reacción es exergónica, pero 30, 35, 40 o 60 kilojoule por mol, que equivale a 7 kilocalorías por mol o menos. Estos compuestos, ¿por qué liberan tanta energía cuando se hidrolizan? Porque se vuelven muy estables. Es como si nos deslizáramos por un tobogán muy empinado, muy alto. ¿Ya? Vamos a tener mucha tendencia a llegar abajo. ¿Y por qué son tan inestables? Y esto se debe a que poseen ciertas características estructurales que hacen que sus productos de hidrólisis sean muy estables, o a factores ambientales, pero sobre todo vamos a fijarnos en los factores estructurales.
Quiere decir que si miramos una molécula, miramos su estructura, podríamos predecir si esta va a ser de liberación grande o pequeña de energía cuando se hidrolice. Una de esas condiciones que hace que las moléculas liberen tanta energía al hidrolizarse es porque disminuya su repulsión electrostática. ¿Ya? Vamos a fijarnos nuevamente en la molécula de ATP. Fíjense, en el ATP tengo como máximo 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Si se hidroliza este grupo fosfato, me quedarían 3 cargas negativas y por lo tanto menor repulsión electrostática. Esa es una de las condiciones que favorece la hidrólisis. La otra tiene que ver con la solvatación. ¿Se acuerdan lo que es la solvatación de una molécula? ¿Me pueden recordar? ¿No era que la capacidad que tiene de estar rodeado por los iones de agua? ¿Por los iones o por las moléculas? Perdón, por las moléculas. Claro, si hablamos de hidratación es de moléculas de agua. Cuando decimos solvatación, es un término más general, es por las moléculas del disolvente. Pero es correcto, está bien. Es decir, es esa capacidad de rodearse de moléculas de disolvente. Pero como estamos hablando de la célula, ese disolvente es agua. ¿Ya? Existe una variación de energía de solvatación. Yo les pregunto, ¿qué es más fácil de rodear de agua? ¿Una molécula grande o una molécula más pequeña producto de la hidrólisis? La más pequeña. La más pequeña. Entonces, como esto se hidroliza, los productos de hidrólisis son más pequeños y por lo tanto se favorece su solvatación. Fíjense que al hidrolizarse se van sumando menor repulsión electrostática, menor energía de solvatación y también es posible que encontremos formas resonantes de menor energía en los productos. Ciertamente el grupo fosfato, el ion fosfato, presenta formas resonantes al distribuir esa carga negativa, 2 cargas negativas entre 4 átomos de oxígeno. Eso hace que sea muy estable. O bien la posibilidad de tautomerizar, es decir, convertir un tautómero en otro más estable después de la hidrólisis. En algunas moléculas en todas vamos a ver que concurren por lo menos 2 de estas condiciones para facilitar la hidrólisis de las moléculas ricas en energía o moléculas de alta energía. También los factores ambientales, por ejemplo el pH. Solo por poner un ejemplo, ¿cuándo habría más tendencia a la hidrólisis? ¿Cuando el pH sea ácido o básico para el ATP? ¿Cuándo liberaría más energía? Cuando el pH sea básico, porque claro, porque todos estos grupos estarán desprotonados y va a haber mucha repulsión. Si el ambiente fuera ácido, aquí había protón y no tendríamos esta carga negativa en esta cantidad. Y también la concentración de magnesio. Si la concentración de magnesio es baja, la repulsión es alta y la molécula es inestable, pero si la concentración de magnesio es muy alta, también va a haber mucha carga positiva asociada y eso va a hacer que sea también inestable. Pero fundamentalmente, como el pH es constante en el medio interno y la concentración de magnesio varía muy poco, van a ser estas condiciones estructurales las que condicionan fisiológicamente la estabilidad o no de una molécula rica en energía.
Entonces veamos ahora, para ir concluyendo, características de las moléculas ricas en energía o compuestos de alta energía. Vimos una característica importante. Cuando se hidrolizan, liberan en condiciones estándar más de 30 kJ por mol. Una magnitud mayor que 30, pero con signo negativo. La otra condición es que tienen, o la otra característica es que tienen alto potencial de transferencia de grupos. Se desprenden de algo, pero ese algo se pasa, se transfiere a otra molécula. ¿Cuáles son ejemplos de moléculas ricas en energía con esta capacidad de transferencia de grupos? Las que están marcadas aquí en rojo. Los que están en azul también son compuestos ricos en energía, pero generalmente no participan, excepto acilcarnitina, en transferencia de grupos. Tenemos anhidridos mixtos de ácido. Aquí tengo el ácido acético y el ácido fosfórico para dar acetilfosfato. Y este enlace en forma de onda representa un enlace rico en energía. O 1,3-bifosfoglicerato. Aquí tengo un enlace, fíjense, oxígeno, carbono, oxígeno, fósforo. Este es un enlace aquí, fosfoanhidrido, entre un ácido carboxílico y el ácido fosfórico. Mientras que este otro enlace, fosfato, está en forma de éster de un alcohol y es un fosfato de baja energía. Es un fosfoéster, lo que está rodeado de verde, en comparación con fosfoanhidrido, los que están rodeados por los óvalos rojos. Son anhidridos mixtos de ácido. Ahí entran 1,3-bifosfoglicerato, carbamoil fosfato. Tenemos anhidridos de ácido, del mismo ácido, como lo que vemos en ATP, en ADP, en pirofosfato, derivados de sulfonio, eso quiere decir azufre con carga positiva, en S-adenosilmetionina, algún éster especial de oxígeno, no son comunes como compuestos ricos en energía, los fosfoésteres cíclicos, y luego tenemos fosfoésteres de enol, como fosfonolpiruvato, los fosforamidatos, que son compuestos en los cuales el grupo fosfato se une directamente entre el átomo de fósforo con el átomo de nitrógeno. Algunos glicósidos difosfatos derivados de UTP o de CTP y tioésteres como todos los derivados de coenzima A. Entonces, características generales de los compuestos de alta energía. Gran capacidad de fosforilar sustratos o transferir grupos sin oxidarse. No requieren una reacción de oxidación. ¿Qué reacción requieren estos compuestos para transferir energía? A ver, ayúdenme. Hidrólisis. Hidrólisis. Con la hidrólisis es suficiente, no necesitan oxidaciones. Transfieren grupos de un sustrato a otro con catálisis enzimática. Otra cosa importante de los compuestos ricos en energía, no se pueden pasar entre células. Es decir, una célula no le puede pedir prestado a la que tiene al lado, dame un poco de fosfonolpiruvato. Cada célula tiene que producir lo propio. Tampoco se almacenan en gran cantidad. Eso ya lo vimos con ATP, lo cual significa que se sintetizan y degradan continuamente y son importantes intermedios del metabolismo. Por ejemplo, 1,3-bifosfoglicerato, fosfonolpiruvato, ambos
ambos intermedios de la glicólisis, o la fosfocreatina, una reserva de energía en el músculo, o todos los derivados de acil-CoA. Por ejemplo, acetil-CoA, succinil-CoA, oleil-CoA, etc. Ya habíamos visto los anhidridos mixtos de ácido, los fosforamidatos. Fíjense, el fósforo del grupo fosfato está unido al átomo de nitrógeno. ¿Y por qué estos son tan energéticos? Porque al hidrolizarse, aquí tenemos disminución de energía de solvatación porque se liberó una un ion más pequeño, pero además esta carga positiva se reparte por resonancia entre 3 átomos de nitrógeno. Eso significa 1/3 de carga positiva en cada nitrógeno, y eso le da mucha estabilidad por resonancia. La fosfocreatina es reserva energética inmediata del músculo. Por ejemplo, si yo llego a hacer un movimiento rápido de mi brazo, ¿la energía de dónde procede? Procede del ATP que ya está en la célula. Pero si tengo que mover el brazo varias veces, ya el ATP se habrá agotado y tendré que recurrir a fosfocreatina. Y si tengo que mover el brazo, digamos, 1 minuto, ya la fosfocreatina también se habrá agotado y tendré que recurrir a una vía metabólica que la reponga. Fosfoarginina provee la reserva, es una reserva inmediata de tipo energético en el tejido nervioso. Aquí tenemos el ácido fosfoenol pirúvico porque no está ionizado. Recordemos que en condiciones fisiológicas este OH está ionizado, lo mismo que estos OH del resto fosfato. Entonces, cuando se hidrolice, habrá una disminución de repulsión de carga, habrá una disminución de energía de solvatación, pero además este fosfoenol, fíjense, enol, es decir, alcohol con un doble enlace, se tautomerizará a una cetona que es más estable. Por tanto, tenemos aquí varios factores que hacen que la hidrólisis y la transferencia de este grupo fosforilo estén favorecidas. Y aquí tenemos, finalmente, entre los compuestos de alta energía, a los derivados de coenzima A. Observen, aquí tengo oxígeno, carbono y azufre. El azufre es de un periodo más grande en la clasificación periódica y por lo tanto estos pares de electrones del oxígeno y del azufre no pueden resonar entre estos 3 átomos porque aquí hay un átomo mucho más grande. Quiere decir que esa estabilización por resonancia que veríamos en los ésteres, porque tienen oxígeno, carbono, oxígeno, en los tioésteres está ausente, haciendo que todos los derivados acil-CoA, y distingan bien, esto es acetil-CoA porque tiene 2 carbonos, ¿verdad? Deriva del ácido acético, pero cuando decimos acil-CoA, estamos hablando de cualquier otro ácido carboxílico. No hace falta que sea el ácido acético. Carece de esa estabilización por resonancia y lo convierte también en un intermedio de alta energía. Los de baja energía son compuestos que cuando se hidrolizan ciertamente liberan energía, pero ese nivel energético no es suficiente para producir ATP. Entonces tienen baja capacidad de transferencia de grupo y esta energía liberada cuando hidrolizamos una amida, un glucósido, un éster de glucosa, de fructosa, de glicerol o un enlace peptídico, ¿en qué aplicamos esa energía? Si no podemos transferir grupos
¿En qué aplicamos esa energía? Para hacer La la biosíntesis. ¿Perdón? Biosíntesis no puede ser. No, pero si estamos diciendo que es baja energía, que no tiene capacidad de transferencia de grupos, pero se libera energía. Producción de calor. Exacto. Mira, todas las hidrólisis son termodinámicamente espontáneas. Los compuestos de baja energía se hidrolizan, liberan energía, pero esa energía no es suficiente como para impulsar la producción de ATP. ¿Ya? Pero es importante esta hidrólisis, claro que sí, porque, por ejemplo, nos permiten convertir moléculas complejas en moléculas simples para ser oxidadas. O porque algunos son compuestos metabólicamente importantes como intermedios, o porque la hidrólisis permite que salgan de la célula. Por ejemplo, glucosa 6-fosfato no difunde a través de las membranas, pero glucosa sí puede ser transportado a través de ella. Ejemplos de moléculas de baja energía: todos los ésteres fosfóricos ordinarios, ¿verdad? Por ejemplo, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, glicerol 3-fosfato, glutamina, asparagina, péptidos como glutatión o cualquier proteína cuando se hidrolizan sus enlaces peptídicos, implican transformación de moléculas de baja energía. Por lo tanto, no transfieren grupos al hidrolizarse, no impulsan con su hidrólisis la producción de ATP o fosforilación de ADP, y solo libera calor. Y algunos son formas activas, pero para posteriores reacciones, no para dar inmediatamente ATP. Ahí incluimos los ésteres ordinarios. Y de esta manera termino esta primera presentación de bioenergética. Quedo pendiente por si hay algún comentario, alguna pregunta, y si no, continúan